Así que si no nos conoce, somos la Iglesia Metodista de Benecer, ubicada en el municipio de Caguas, en la urbanización Villa Turabo, calle Ciprés Final. Así que si usted no tiene un lugar donde adorar, este es un buen lugar para adorar. Así que gócese con nosotros y con nosotras y reciba con un cálido abrazo de nuestra parte. Esta iglesia es una iglesia extraordinaria, así que sin duda alguna usted se va a gozar al encontrarse con la familiaridad, el gozo, la alegría y la reverencia con la cual esta comunidad sirve al Señor. Así que sobre todas las cosas, bienvenido y bienvenida. Y si no me conoce, mi nombre es Larry Caratini Martínez, pastor de la Iglesia Metodista de Benecer. Y por ahí está mi mamá, así que yo soy hijo de Jacqueline Martínez, está por ahí conectada. Saludos Marta, saludos Elmer. Y para mucha honra y para la gloria del Señor, estamos aquí sirviendo con mucha pasión, con mucho gozo y con mucho denuedo. Amén. Así que la palabra de hoy es una extraordinaria. Se las voy a compartir a través del chat del mismo live para que usted pueda, ¿verdad? Si no tiene Biblia, pueda leerla juntamente con nosotros y con nosotras. Así que se lo comparto aquí en los mensajes. En los mensajes. Aquí está, se lo compartí ahora. Ahí va, zumba. Esa es la lectura que estaremos teniendo hoy del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. El tema de hoy está enlazado al asunto del sufrimiento. El tema de hoy está enlazado al asunto del sufrimiento. Y quiero invitarles, antes de darle pie a este espacio de estudio de la palabra, encuentro con las escrituras y refrigerios de oración, a tener una oración, ¿verdad?, para proponer y convocar la presencia de Dios a este lugar, porque sin duda alguna Dios está aquí. Amén. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te honramos. Damos gracias por la bendición de tenerte, Señor amado, en nuestras vidas, tenerte a diario, aún a pesar de todo lo que vivimos, nosotras y nosotros. Gracias, Señor amado, porque tú eres un Dios vivo y de poder, porque te dejas sentir, porque nos ayuda, Señor amado, a mantener el paso firme ante los procesos, las situaciones y lo que estamos viviendo. Pedimos, Señor amado, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que tu presencia, que el mover de tu Espíritu Santo sea uno presente en nuestras vidas, que sea latente, que sea uno que marque, que selle, que distinga, que separe a nuestras vidas, Señor amado, para que sean de tu agrado. Señor, pedimos que en este encuentro, en este momento, tu presencia, Señor amado, se deje sentir a donde quiera que estemos, Señor amado, sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro carro o en cualquier lugar, Señor amado, donde estemos asentados. Pedimos, Señor amado, que tu presencia toque la fibra de nuestro ser y, como dice tu palabra, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta incluso los tuétanos de nuestra vida, porque queremos hasta lo más íntimo, Señor amado, saber, sentir y tener la certeza que tu presencia está en nuestro ser. En el nombre de Jesús bendigo este momento y afirmo que la dirección de tu Espíritu Santo, el Consolador, eterno acompañante, está con nosotras y con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, Aida, Dios te bendiga mucho. Qué bueno verte por ahí. Aida es una mujer de Dios que la amo mucho. Ahí está nuestra hermana Amparo, Rocío. Así que Dios les bendiga mucho. Mire, lo que viene es Mazucamba. Es un libro, el libro que estamos estudiando es este libro que se titula El Camino hacia la Cruz. El Camino hacia la Cruz. Ese libro es escrito por el reverendo Eric Hernández. Él es pastor de la Iglesia Metodista. Actualmente pastorea en el pueblo de Arecibo. Y un excelente escritor y tiene ciertos libros dirigidos a la meditación, ¿verdad? Y dirigidos al público eclesial para meditar sobre diferentes temas que son contundentes y pertinentes para la iglesia de hoy. Así que hemos tocado varios temas. Nuestra hermana Iraida, la pastora Iraida, candidata al ministerio, nuestra hermana Nora también nos ha acompañado esta jornada. Y ahora está su pastor Larry Caratini, aquí también discutiendo varios temas. La semana pasada tocamos el tema del camino de la esperanza, el camino de la esperanza. Un camino sin duda alguna necesario para toda cristiana y todo cristiano. Hay que vivir una vida llena de fe y de esperanza. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, hay que seguir caminando hacia la cruz. Y esta semana, hoy, tocamos el tema del camino del sufrimiento. Usted dirá, pastor, una iglesia hablando del sufrimiento. Sí, hay que hablar del sufrimiento porque
El sufrimiento es parte del día a día del ser humano y yo creo que está presente a través de la palabra. Y antes de arrancar con la lectura, vamos a leer primero la lectura y después vamos a definir lo que significa sufrimiento para darle entendimiento a esto, ¿verdad? Así que la lectura que vamos a leer hoy, si usted no tiene Biblia, corre y búsquela y déjala abierta, porque vamos a leer el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que estamos discutiendo a través de todo el libro. Es el único Evangelio que estamos leyendo o que los temas principales están basados. Así que el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31, en la versión Reina Valera del 60, dice de esta forma, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Así dice el texto. Hay que hacer hincapié porque, ¿verdad?, hay otras versiones que dice que Jesús comenzó entonces a enseñarle que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho. En otras palabras, en la Reina Valera dice padeciera mucho. En otras palabras, sufriera mucho. Así que el enfoque está dirigido al sufrimiento. Y usted dirá, pastor, ¿por qué el sufrimiento? ¿Y por qué Jesús tuvo que vivir sufrimiento? Pero antes de contestar esa pregunta, vamos a definir lo que es sufrimiento. Vamos a definir lo que usted cree. Yo estuve leyendo varias interpretaciones, pero encontré una que la da un instituto nacional que se enfoca en estudiar el cáncer. Escuche, se enfoca en estudiar el cáncer. Y el cáncer es una enfermedad muy común en el siglo XXI y que es muy latente. Y yo creo que es muy presente dentro del entorno familiar. De hecho, está comprobado que de cada 3 personas en Puerto Rico es probable que una tenga cáncer o vaya a tener cáncer o tenga que pasar algún proceso relacionado al cáncer. O sea que el porciento es bien alto. Una tercera parte de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas tienen la posibilidad de tener o vivir o tener que vivir con el proceso del cáncer. Y eso es una estadística bien alta. Entonces, en esa realidad me tocó la definición que trajo. Porque el Instituto Nacional del Cáncer define sufrimiento como dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse, mire, triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Las personas en este estado también en ocasiones se sienten incapaces de hacer frente a los cambios de la vida, de la vida cotidiana o aquellos causados por una enfermedad como el cáncer. Los pacientes de cáncer a veces tienen problemas, ¿verdad? Y ahí empieza a definir una serie de procesos. Y yo le voy a compartir, ¿verdad?, esta lectura, porque dice, los pacientes de cáncer a veces tienen problemas para enfrentar los diagnósticos, los síntomas físicos, el tratamiento también se llama la angustia, el estrés y el estrés patológico y malestar. Así que yo le voy a compartir esta definición y se la toco desde la perspectiva de la salud, ¿verdad? Para que usted vea que también las personas que viven en alguna situación de salud también tienen que bregar con este tipo de situaciones. Así que ahí les compartí la definición y voy a hacer algo más. Le voy a compartir aquí también el recurso que se lo voy a compartir aquí, ¿verdad?, para darle la fuente de donde saqué esta definición, que es importante. Así que, perdonen. Se lo comparto mientras hablamos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando trae esta definición tan particular, a mí me llama muchísimo la atención porque... Vamos a ver aquí. Mira, no me deja copiarlo. Vamos a ver. Ahora sí, copiar. Perdonen, estamos en vivo. Así dicen en la televisión, estamos en vivo. Mira, no me deja. Muy bien. Seguimos. Pues entonces yo le defino lo que es el cáncer y lo que, ¿verdad?, la enfermedad que puede
promover lo que es el sufrimiento. Entonces, nosotros como cristianos y como cristianas, muchas veces en nuestra vida vivimos procesos duros, difíciles, angustiosos, donde nos identificamos, ¿verdad?, con lo que es el sufrimiento del ser humano. Sin duda alguna, el cristiano y la cristiana no está exento y exenta de lo que es el sufrimiento. Porque hay una falsa promesa que a veces la gente proclama o enseña, donde dicen que la gente que camina en la fe o en Cristo se libra de todo conflicto, de toda situación, de todo sufrimiento. Y eso es una falsa enseñanza. Yo creo que lo correcto es decir que en la vida cristiana también se sufre, pero la diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo es que el que tiene a Cristo o la que tiene a Cristo sabe y tiene la certeza de que nunca está solo o sola. Así que esa es la fe y eso es lo que yo enseño. Yo afirmo que todo cristiano y toda cristiana puede vivir etapas y momentos de sufrimiento en la vida, pero lo que nos distingue es que aún en los momentos duros y difíciles de nuestra vida el Señor está presente. Nunca nos deja solos ni solas. Así que en este tema del camino del sufrimiento, el autor Eric Hernández nos hace una pregunta. ¿Alguna vez nosotros como seres humanos hemos evitado el sufrimiento en nuestra vida? Sin duda alguna, yo creo que muchos y muchas, por distintas razones, cuando tenemos que enfrentarnos a algún proceso, alguna experiencia de sufrimiento, la evitamos. Sin duda alguna, cuando nosotros vemos que el sufrimiento está por la acera derecha, nosotros y nosotras somos capaces de irnos para la acera izquierda para cruzar y no tener ninguna experiencia relacionada al sufrimiento. La realidad es que podemos preguntarnos, ¿a quién le gusta sufrir? Esa es una gran pregunta. ¿A quién le gusta sufrir? Y podríamos decir que el sufrimiento, el que le gusta sufrir es un masoquista, una masoquista, ¿verdad? Es lo que podemos decir. Pero el sufrimiento en la vida del cristiano y la cristiana es necesario. Y yo no quiero que confundan esto, porque el sufrimiento, ¿verdad? El cristiano y la cristiana puede vivir sufrimiento, pero no necesariamente el sufrimiento es causado, ¿verdad? Que esto es una mala interpretación. Hay gente que piensa que el sufrimiento es causado por Dios. Y el sufrimiento no es causado por Dios. El sufrimiento es causado por los errores que nosotras y nosotros cometemos como seres humanos y que Dios en su misericordia utiliza dichos eventos de sufrimiento para traernos una enseñanza y hacernos madurar como cristianos y como cristianas. Amén. Así que, viendo esto, nosotros nos damos cuenta que a través de la lectura que encontramos hoy, Jesús comenzó entonces a enseñar que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Y a mí esta lectura me choca por una razón simple, y es que cuando Jesús, ¿verdad?, cuando el escritor de Marcos comienza a describir este texto y lo que Jesús tenía que vivir para poder darse la promesa o cumplirse la promesa de su muerte y su resurrección al tercer día, a mí me choca cuando dice que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Porque para este tiempo esos personajes representaban a la fe. En ese tiempo esos personajes representaban a la gente, en el siglo XXI representaría a la gente de fe, a la gente de evangelio, ¿ves? Entonces en esa realidad a mí me conmueve pensar que Jesús, siendo un hombre de fe, un hombre de servicio, un hombre de amor, un hombre de restauración, un hombre que vino a traer redención a la humanidad, tiene que vivir el rechazo de aquellos y aquellas que proclaman la supuesta verdad de Dios y con sus actos desacreditaron y desecharon a Jesús. Entonces Jesús tiene que vivir el rechazo de aquellos y aquellas que eran mujeres y hombres de fe, para que entonces se cumpliera la promesa del evangelio. ¿Se imaginan que usted, siendo cristiano y cristiana, usted sienta el rechazo de una comunidad que dice llamarse una comunidad de fe? Es duro. Pues Jesús tiene que vivir esa realidad. Entonces, en ese asunto, ¿verdad? Jesús tiene que tener un encuentro particular, porque esto él lo menciona a sus discípulos. Los discípulos también pasaron por esta experiencia cuando Jesús intentó en 3 ocasiones explicarles que su vida terminaría en la cruz.
pero que al tercer día resucitaría. Dentro de la mente de sus discípulos, esto de alguna forma tenía lugar, pero no el lugar que Dios quería que tuviera. ¿Por qué? Porque Jesús decía, mira, voy a morir. Se lo dice en el Evangelio de Marcos en 3 ocasiones. Voy a morir, voy a morir. Y la gente le dice, está bien, ¿no? Para que sea glorificado, para que la gente pueda recibir redención. Jesús lo dice 3 veces. Voy a morir. Pero por alguna razón, cuando llega el momento de la verdad, personajes como Pedro no quieren aceptar que la muerte de Jesús era necesaria para la redención del ser humano. Entonces Pedro, delante de los demás, se convierte en piedra de tropiezo para el propósito de Dios. Y por eso Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Verdad? Eso es un texto bien conocido. Entonces, dentro de la mente de sus discípulos no cabía la posibilidad de que su rey, el Mesías, tuviera que sufrir. De hecho, ser un rey o Mesías en aquella época incluía una vida privilegiada, llena de comodidades. Y este capítulo veremos precisamente estos 3 anuncios. O sea que bajo la mentalidad del ser humano, cuando nosotros damos la connotación de rey a una persona, nosotros entendemos que para ser rey tiene que haber privilegios y comodidades. Entonces, ver un rey que no tiene privilegios ni comodidades y lo que hace es sacrificar lo que él es por amor a aquellos y aquellas que están a su entorno, sin duda alguna le saca o le mueve el ranchito de la fe a cualquiera. Yo me imagino a los discípulos jamaqueados y jamaqueadas por las expresiones de Jesús diciéndole, yo tengo que sufrir. Porque para los discípulos los reyes no sufren. Entonces Jesús tiene que sufrir. Y Jesús en este asunto tan particular hace una labor extraordinaria, dejándole saber cómo es que él tiene que sufrir. Y dice que parte del sufrimiento era tener el rechazo de aquellos y aquellas que eran la gente de fe de la comunidad. ¿Sabes? La aclaración de Pedro era correcta, pero incompleta. Incluía gloria, pero le faltaba la cruz. Y me explico. Pedro entendía que era necesario el sacrificio en la cruz, pero no el sufrimiento. Y aquellas personas que creen que para obtener la gloria no hay que sufrir, tienen un pensamiento erróneo. Porque si usted mira un deportista, aquel o aquella deportista que logra grandes medallas de oro en las Olimpiadas tuvo que haber pasado un proceso de sufrimiento, posiblemente que le tocó años el poder prepararse físicamente para poder alcanzar la medalla en el momento de competir. Posiblemente aquella persona que ha logrado la virtud de curarse de alguna enfermedad tuvo que vivir procesos de aflicción, procesos de dolor, procesos de tratamiento de forma dolorosa, consecutiva, incluso cuestionándose por qué tengo esta condición, por qué tengo esta enfermedad, pero al final del camino, cuando logra obtener la sanidad y mira para atrás, se da cuenta que hubo un proceso de sufrimiento. Y de la misma forma, aquellos y aquellas que pueden ser de alguna forma, ¿verdad? No el que lo tiene por herencia, sino el que lo gana o lo sufre o lo vive, el que tiene un negocio exitoso y que ha venido desde abajo, que ha tenido que luchar, emprender, ser creativo, creativa, ha tenido que esforzarse de una forma extraordinaria para poder alcanzar su negocio exitoso. Posiblemente usted lo vea ahora de forma exitosa, pero tiene que pensar que para alcanzar dicho éxito tuvo que casi toda una vida esforzarse de forma creativa, dedicar muchas veces el 100% de su tiempo, empeñar incluso tiempo de familia, sacrificar muchas cosas de las que tenía, incluso privilegios, para el día de hoy poder tener un negocio exitoso. O sea, todo el mundo, el que tiene o el que quiere tener algo exitoso en su vida, necesita vivir un proceso duro y de sufrimiento. Y en la vida cristiana no es la excepción. Si nosotros queremos, ¿verdad? Porque muchas veces queremos tener una vida cristiana de gloria. Y queremos tener una vida cristiana que se base en las bendiciones, en la alegría, en el gozo, en la redención, en la resurrección, en la sanidad, en la manifestación, en donde Dios se revela, donde da el mover del Espíritu Santo. Y tú ves los lugares donde hablan de eso, mira, así, lleno. La gente ambiciosa esperando que lo mejor suceda siempre.
Y esa mentalidad es una mentalidad que ahorita la vamos a discutir, tiene un término bien particular. Es una mentalidad de infantilismo espiritual. Aquellas personas que quieren alcanzar la gloria sin sufrimiento tienen una condición que se llama infantilismo espiritual. Y es necesario que la gente de fe, la gente cristiana, así como le sucedió a Jesús, también deban de alguna forma sufrir en la realidad social de todo el mundo para poder obtener la gloria. Y yo sé que usted dirá, pastor, pero el sufrimiento es de Dios. Mire, mi gente, el sufrimiento no es que sea de Dios. El sufrimiento es parte del pecado de la humanidad. Pero Dios utiliza y se manifiesta a través del sufrimiento para glorificarse. Porque aún lo que nosotros hemos tomado como malo sirve como medio para que Dios pueda manifestarse en su vida, en tu vida y en mi vida. Si no, pregúntale al dicho famoso que nosotros utilizamos coloquialmente: nadie aprende por cabeza ajena. ¿Sabes por qué decimos eso? ¿Sabes por qué decimos eso? Porque la gente, cuando está en las buenas, no puede apreciar las grandezas o los beneficios que tiene en sus manos. Pero cuando baja la cuesta y se estrella contra la pared, cuando se da su cocotazo, entonces dice: diantre, lo que tenía, lo que perdí, ¿verdad? O sabe, ¿verdad? Cuando alcanza la gloria, valoriza lo que tiene. Mi mamá siempre me decía este dicho en mis momentos de santidad, cuando era un joven muy travieso. Me decía: lo que fácil viene, fácil se va. Me decía eso mucho, Larry: lo que fácil viene, fácil se va. Y uno a veces no entiende esos dichos. Y lo que te está diciendo es que cuando quieres obtener algo de la forma rápida y fácil, no lo valorizas. Pero cuando algo lo obtienes bajo sufrimiento, bajo, ¿verdad?, bajo proceso, bajo aprendizaje, bajo formación, bajo sudor, bajo esfuerzo, y lo obtienes, tú lo valorizas. Entonces, de alguna forma, este proceso que Jesús vivió ante la cruz fue uno extraordinario y que Jesús lo sufrió, por eso se valoriza tanto. Porque la muerte de Jesús no fue una cosa simple. Nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra Jesús hace un primer anuncio. En este primer anuncio Jesús es claro y contundente, y quizás por eso la resistencia de sus discípulos ante la resistencia de Jesús le responde a Pedro que sus pensamientos no eran pensamientos de Dios. Cuando Jesús le dice: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Para Pedro, el sufrimiento no era parte del plan. Pedro quería proteger a Jesús del sufrimiento, pero Jesús le explica que su rol no era protegerlo, sino seguirlo. Jesús no necesita guardaespaldas, sino discípulos y discípulas. Escuche esto. Hay gente que quiere defender a Jesús al punto que quieren irse delante de él. Pero como dice el autor de este libro, Eric Hernández, dice: Jesús no necesita guardaespaldas. Jesús no necesita gente que lo defienda. Jesús lo que necesita es gente que quiera y esté dispuesta y disponible para seguir a Jesús. En otras palabras, Jesús lo que quiere son discípulos y discípulas, no defensores ni defensoras. Jesús lo que quiere son discípulos y discípulas que quieran proclamar el evangelio y que entiendan que aún a pesar de los procesos, Dios sigue estando presente al punto que se glorifica aún en los momentos más duros y de aflicción. Aún cuando hay dolor físico, aún cuando hay angustia emocional, aún cuando hay angustia social, aún cuando hay angustia espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola, Dios ahí también se glorifica. En el segundo anuncio, en este episodio, quizás el último momento de Jesús en Galilea, Jesús se enfoca nuevamente que los discípulos y la enseñanza acerca del sufrimiento. En este segundo anuncio es similar al primero. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos y sus discípulas y les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán,
pero después de muerto, el tercer día resucitará. Eso lo dice Marcos 9, 30 y 32. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. A veces, aún la gente que sigue a Jesús no entiende lo que Jesús les quiere enseñar. Y a mí me vuela la cabeza el ver cómo Pedro, caminando con Jesús, sirve de estorbo para que el propósito de Jesús se dé, porque vio que Jesús tenía que vivir sufrimiento. El tercer anuncio que nosotros vemos a través de la palabra es que el camino a Jerusalén, Jesús va al frente de los discípulos porque tenían miedo. Ahora en este tercer anuncio dice algo muy importante y quiero resaltarlo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y lo seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos de camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, a los cuales será entregado, a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los judíos y se burlarán de él y lo escupirán y lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Eso dice Marcos 10, 32, 34. Qué interesante que Jesús nunca se rindió ante la incapacidad de sus discípulos. Escuche, Jesús nunca se rindió ante la incapacidad de sus discípulos. Y usted dirá, pastor, ¿cómo que la incapacidad de los discípulos? Mire, imagínese, Jesús se encuentra en una situación donde tiene que entregar su vida para que se cumpla el propósito por el cual estaba aquí en la tierra. Va de camino a Jerusalén. De por sí la situación le toma carga. Es dura, es difícil. Y para completar, tiene 12 bambalanes detrás, desanimándole para que no cumpliera el propósito por el cual él había sido enviado a la tierra. Y no es que sean flojos, ¿verdad? Los discípulos, no es que sean flojos, es que no entendían que Jesús iba a utilizar el proceso de sufrimiento, de vergüenza, de crucifixión, para que a través de la vergüenza, la crucifixión y el sufrimiento, Dios sea glorificado. Y qué interesante que esos momentos duros de sufrimiento, de aflicción y de vergüenza que Jesús vivió fueron la llave que utilizó Dios para abrir o pisotear o irse por encima de aquello que tú y yo llamamos muerte, pecado y aquello que nos separa de Dios. El sufrimiento fue parte del camino a la cruz. Y es importante aclarar que evitar el sufrimiento nos conduce a la inmadurez espiritual. Y yo quiero decir esto, ¿verdad? Porque yo creo que aquí no hay ninguno ni ninguna que esté exento del sufrimiento. Mire, si no ha sido por la pérdida de un familiar, si no ha sido por situaciones en el hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, con sus vecinos, con sus vecinas, en su trabajo, por cuestiones de salud, por cuestiones de falta, ¿verdad? De conflictos de fe, por no poder alcanzar alguna meta, por alguna situación económica, por falta de alimentos, por situaciones en el hogar con el techo de la casa, no sé, usted piense la situación y el sufrimiento que usted puede estar viviendo. Y posiblemente en medio de ese proceso, ese dolor y ese sufrimiento, usted dirá, ¿por qué a mí? Hay gente que dice, no me quitan el pie de encima. Eso es un dicho bien común. No me quitan, pastor, es que no me quitan el puño de la cara. No me quitan el puño de la cara. Todo el tiempo estoy ahí machacando en un proceso que nunca se acaba. Eso es como que no acabo una y ya estoy empezando la otra. Es común que nosotros vivamos, digamos, este tipo de expresiones, afirmando de que estamos en procesos que a veces contamos como procesos de sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Mire, el pueblo de Israel tuvo que sufrir para luego ser liberado. Mire, David tuvo que ser pastor para luego ser rey. Esther tuvo que recoger espigas para luego ser la reina. Nosotros tenemos que entender
que a veces los procesos que vivimos como procesos de sufrimiento son procesos de enseñanza que nos llevan a un lugar mejor. Mire, podemos hablar de los discípulos, quienes fueron pescadores antes de ser discípulos de Jesús. ¿Ah? Pablo fue un asesino antes de ser el mayor escritor del Nuevo Testamento. Y usted podrá encontrar esta práctica una y otra vez a través de toda la Biblia, porque Dios, aún en aquellos y aquellas que han sido desechados por la sociedad, destituidos por la sociedad, menospreciados por la sociedad, que han vivido procesos duros de aflicción, de sufrimiento, como lo vivió José, desde rechazo familiar, zumbado a un pozo, vendido por esclavo, llevado hasta Egipto. Y usted podrá decir un montón de historias hasta que usted ve que José, aun cuando pasó todos los procesos, pasó por cárceles, por sufrimientos y rechazos, al final del camino fue la llave que Dios utilizó, no para salvar a algunos, sino para salvar una nación entera. ¿Qué quiero decirle con esto? Los procesos de sufrimiento que hoy vivimos en nuestra vida, que parecen no tener propósito, mañana son la clave o la llave que nos servirán para abrir puertas y bendecir a otros y a otras. Tu experiencia de hoy es el testimonio de mañana que edificará vidas. Sin duda alguna. Así que el que digamos o el que queramos evitar el sufrimiento nos hace seres infantiles espiritualmente. Y usted dirá, pastor, está zumbando duro. Sí, porque esto es un estudio bíblico. La intención de Jesús al hablar de su muerte con los discípulos fue que miraran el sufrimiento como algo temporal que les ayudaría a crecer para ser más como Él, que luego de su muerte resucitará. Jesús les invita a que entendieran lo que el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25 dice: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Interesante, ¿no? El grano de mostaza puede caer en la tierra, pero si no muere, no pasa nada. Pero si muere, su cáscara es quebrantada, entonces y crece, da mucho fruto. Y yo creo que ese texto nos habla a nosotros como lo que vivió Jesús. Es tiempo de que nosotras y nosotras caigamos en el terreno y no nos quedemos con la cáscara puesta. Tenemos que quebrantar la cáscara, caer en terreno fértil y crecer y dar fruto. Entonces, Jesús intentó enseñarles a sus discípulos que el sufrimiento puede tener propósito en las manos de Dios. La meta de la vida cristiana no es eliminarlo. Nosotros como cristianos, como cristianas, no podemos eliminar el sufrimiento de nuestra fe. No podemos eliminar el sufrimiento de nuestra vida. Porque el sufrimiento es parte de la vida. Y seas cristiano o no seas cristiano o cristiana, usted va a vivir sufrimiento porque eso es parte de la humanidad. Es parte de nuestra realidad. Todavía no he conocido a un ser humano, una ser humana en el mundo que no haya vivido alguna experiencia de sufrimiento en su vida. El evitar el sufrimiento nos conduce a la inmadurez del infantilismo espiritual. Nos convertimos en personas intolerantes al sufrimiento. Queremos que la vida gire alrededor de nuestros deseos. Esto es lo que explica el psicólogo Walter Rizzo en su libro Desapegarse sin anestesia, cuando nos habla del infantilismo cognitivo, o sea, la inmadurez emocional. Rizzo nos da varias claves para identificar estos comportamientos de una persona. Y yo le voy a leer algunos. El 1 son 7. Baja capacidad para el dolor. Mire, hay gente que no tolera el dolor, no soporta la incomodidad. El menor sufrimiento será su pesadilla y hará cualquier cosa para evitar el dolor físico o psicológico. Hay gente que cuando tiene que enfrentar los momentos de dolor en su vida, huyen, escapan, se dan la vuelta, un about face, un 160 grados, mire, ¡pum! Y a huir crispín se desaparecen.
Porque la gente cuando tiene que enfrentar un momento de dolor, hay gente que es resiliente y los enfrenta, pero hay gente que se gira y se va. Y aunque se queden con la carga toda la vida, prefieren no enfrentar los dolores. El segundo punto, búsqueda exagerada de sensaciones. Hay gente, ¿verdad? Que al ser inmadura, ¿verdad? De esta perspectiva espiritual, buscan de forma exagerada sensaciones, ¿verdad? Su actitud será de un devorador de emociones. Nada le será suficiente y se comportará como un adicto a la novedad y la estimulación. En otras palabras, hay personas, ¿verdad?, que cuando tienen que enfrentar un momento de dolor, lo que buscan es medios de escape a través de las experiencias y sensaciones. Buscan alternativas alternas, herramientas alternas para poder satisfacer eso que ellos no han podido superar a través del sufrimiento. Tuve un ejemplo de eso. Una persona que ha vivido un proceso de luto o un divorcio quizás en su familia, en su vida, su búsqueda de sensaciones podría desatarla a través de la comida. Le causa ansiedad y tiene que comer mucho para poder escapar, ¿verdad?, de esa realidad del sufrimiento que está viviendo. Hay gente que utiliza drogas, hay gente que utiliza alcohol, hay gente que utiliza medios de escape, ¿verdad?, placeres para poder escapar de tener que enfrentar el hecho de que hay un sufrimiento en su vida y no se sientan a meditar y a superar los procesos de sufrimiento. El tercer punto, baja tolerancia a la frustración. Y yo conozco muchos, ¿verdad?, que han tenido este tipo de experiencia. Hay gente que cuando llega un momento donde fallan, donde hay un no lo logré o un no puedo, ¿verdad? Hay una frustración. Cuando sacaron una F en la clase existe una frustración. Mire, yo me confieso, yo no soy un estudiante de 4 puntos. Yo no soy un estudiante de 4 puntos. Siempre he sido un estudiante promedio. Por alguna razón, cuando algo me interesa, sobresalgo. O sea, me doy en cuerpo y alma. Cuando algo no me interesa, pues saco B. Vamos a poner el seminario, saco B. O saco A menos. Pero cuando algo me interesa, salgo, mire, 110%. Así que nunca he sido un estudiante sobresaliente. Eso me ha pasado de la escuela y en toda la vida. Pero mire, eso a mí nunca me ha desilusionado. Eso para mí nunca ha sido un reto. Yo sigo para adelante entre altas y bajas. Pero conozco personas que toda la vida fueron personas de 4 puntos, de excelente nota. Que eso yo no lo quito. Eso, gloria a Dios, el que es de 4 puntos y tiene el privilegio de salir siempre bien. Y puede ser afanado en salir siempre bien. Pero cuando sacan una B, mire, se les quiere caer el mundo. Y yo los miro y yo digo, mano, pero ¿por qué lloras porque sacaste una B? Pues eso fue lo que pudiste dar. Y la gente me dice, no puede ser, voy a hablar con el profesor, voy a hablar con la profesora. Y yo, ¿pero por qué? Para la próxima vez, esfuérzate más y haz un mejor trabajo. ¿Ves? Para mí, ¿verdad? Hay tolerancia ante procesos de frustración como eso. Cualquiera se hubiera rajado, pero yo sigo para adelante. Yo sigo para adelante. ¿Y usted sigue para adelante? Esa es la pregunta. Así que hay baja tolerancia ante los momentos de frustración. Si las cosas no son como les gusta, como les gustaría que fueran, le dará ira. Hay gente que si las cosas no son como quieren, se frustran y, pues no lo voy a hacer. ¿No le ha pasado eso en su casa? Su esposo o su esposa es así. No, si no lo haces como yo digo, pues no lo voy a hacer. Se frustran. No estoy tirando nada del medio, ¿verdad? El cuarto punto, el afrontamiento dirigido a las emociones. Cuando tengas un problema, cuando tienes un problema, se preocupan más por aliviar el malestar que siente por resolver la cuestión en sí, y lo que perpetuará los problemas por lo que harán inconclusos sin solucionar. En otras palabras, hay gente que se preocupa más por
lo que dirán o por las cosas. Mire, te voy a decir, hay gente que se preocupa, que esto es lo que quiere decir esto. Hay gente que se preocupa por esas cosas que aún no han sucedido, pero como piensan que van a suceder, les roba la paz. Que se anticipan. ¿Usted ha visto esa gente? Que es el día de hoy y están pensando en 3 meses después. Están planificando el año que viene. ¿Le ha pasado con eso? Hay gente que al no procesar los procesos duros, ¿verdad? Los de aflicción, porque no, una cosa es planificarse y otra cosa es perder la paz por lo que va a suceder mañana. ¿Ve? Eso es lo que quiero decir. Y hay personas que no logran afrontar, no pueden afrontar o controlar sus emociones por el miedo a perder el control por lo que va a suceder mañana. ¿Escuchó lo que dije? Hay gente que tiene miedo por lo que va a suceder mañana y no saben ni tan siquiera si hoy se van a levantar. Si hoy se acuestan y mañana se van a levantar. También hay poca introspección. Y yo creo que esto mucha gente lo conoce. Hay poca introspección. Tendrán dificultades para observarse a sí mismo, lo cual hará que posea un autoconocimiento pobre. ¿No le ha pasado eso? Que conoce gente que le tiene miedo al sufrimiento, pero no se autoevalúa. Evalúan a todo el mundo menos a ellos y a ellas. Evalúan a todo el mundo, mire, pasan rayos X a todo el mundo menos a ellos y a ellas. Entonces, hay poca autointrospección. Y yo creo que es importante en la vida del cristiano y la cristiana que constantemente estemos mirando hacia adentro. Porque nosotras y nosotros necesitamos transformar la vida no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y yo creo que eso es parte de la transformación del ser humano. Y una persona que no sea capaz de transformar su vida de adentro hacia afuera, pues todavía está de leche materna. No está comiendo vianda. Es un poco infantil, como dice el término que utilizan, vive o parte del infantilismo espiritual. Y punto 6, que es el penúltimo, ilusión de permanencia. Su mente no estará preparada para la pérdida porque cree que el mundo es poco combatiente. Hay gente, la ilusión, perdona, es que me enviaron un mensaje. La ilusión de permanencia, su mente no estará preparada para la pérdida porque cree que el mundo es poco cambiante. En otras palabras, hay gente que cuando tiene que vivir procesos de sufrimiento no están listos. Nadie está listo para sufrir, ¿verdad? Porque esto no es algo que uno le tiene el gusto y está vaqueado, ya ready. Voy a sufrir, venga lo que venga, voy a sufrir, voy a ser feliz. No. Lo que quiero decirles es que hay gente que vive con la ilusión de que nunca van a sufrir, pero cuando llega el momento de sufrir, no saben enfrentar el sufrimiento o no se atreven a vivir el sufrimiento en base a su realidad y buscar las herramientas para superarlo, porque no tienen las herramientas para manejar los cambios y se sienten poco combatientes. En otras palabras, hay gente que tiene caídas y busca soluciones para levantarse. Pero hay personas que cuando tiene caídas quiere quedarse en el piso. Pues es una persona con una ilusión de permanencia. Y el último punto es impulsividad elevada. Impulsividad elevada. Su autocontrol será deficiente y los estímulos tendrán un gran poder sobre su conducta actual. Escuche, su autocontrol será deficiente y sus estímulos tendrán un gran poder sobre su conducta actual. Y luego piensa. En otras palabras, yo no sé si a usted le ha pasado que hay gente que son rápidos para actuar y luego que mete las patas, piensan y dicen, a rayo, lo hice mal. No sé si a usted le ha pasado que primero actúan y luego piensan. ¿Usted es de eso? ¿O usted es de esas? Que después que se tiraron con Titén y habló, después dice, diantre, se me hubiera quedado callado o callada. Somos rápidos para hablar. Entonces, una persona que vive en este proceso
de que todavía hay una necesidad de fortalecimiento espiritual, tiene una impulsividad elevada. Es rápido para la respuesta. No analiza lo que va a hacer. Brinca la verja sin pensarlo. Y luego piensa las consecuencias. Hay gente que vive de esa forma. Y esos son diferentes destellos que cuando se unen hacen que una persona sea como un niño, como una niña en la experiencia o la vivencia espiritual. Y nosotros como cristianos, como cristianas, no podemos ser como niños o como niñas ante los procesos de sufrimiento, porque nosotras y nosotros tenemos que afrontar los procesos de sufrimiento viendo o teniendo de perspectiva que dichos procesos de sufrimiento son medios, son herramientas, son procesos que nos sirven para el crecimiento de nosotras y nosotros como seres humanos. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listas para enfrentar los procesos de sufrimiento como lo hizo Jesús? Y sacarle ventaja a los procesos de sufrimiento. Porque a cada persona en este mundo ha tenido que vivir un proceso de desierto, pero después que ha vivido el proceso de desierto, es importante resaltar que después de los momentos de desierto está la bendición de la tierra prometida. Es importante resaltar que las personas que viven crisis y sufrimiento, cuando tienen el momento de paz y de estabilidad, valorizan más su estado y su condición actual. No es lo mismo hablar de la familia con el que siempre ha tenido su familia en salud y de forma estable, que hablar de la familia cuando aquel o aquella ha perdido un hijo, una hija, un esposo, una esposa y luego ha podido reconstruirse. Sin duda alguna, el valor que le va a dar a la familia es muy distinto a aquel o aquella que no ha perdido a su familia. Mire, va un ejemplo de esto, cuando llegó el huracán María, muchas personas tenían sus casas y sus hogares, todo bien chévere, todo listo, pero luego de la pérdida de sus casas y sus hogares, luego de María, cuando esa gente perdió todo y logró recuperarse, ¿verdad? El que ha podido recuperarse, han logrado levantarse, han logrado obtener un hogar. Yo le aseguro que el hogar que tienen ahora lo cuidan 10 veces más por una razón simple. Saben lo que es no tener nada. Así que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y quiero cerrar con esto. El sufrimiento no es que sea de Dios, pero es una herramienta que Dios utiliza para transformar nuestra vida de la crisis a la gratitud, de la desgracia a la gracia, del orgullo a la humildad, de la arrogancia en ser dadivoso y humilde. El sufrimiento es el proceso que Dios utiliza para levantar nuestros corazones a enfrentarnos a la gratitud y la gracia de Dios. Sin duda alguna, que quien poco tiene, como dice el texto, al que poco se le perdona, poco agradece. Pero al que mucho se le perdona, mucho agradece. Así que seamos agradecidos y agradecidas y sigamos caminando hacia la cruz. Así que yo quiero afirmar que Dios, aún en nuestra noche oscura del alma, Dios se sigue revelando a nuestros corazones. Amén.